Buenas tardes para todos y todas. ¿Cómo les acaba de ir? Quería preguntarles si me oyen bien. Hola, profe. Sí, profe. Buenas tardes. Hola, buenas. ¿Cómo les va? ¿Cómo va todo? Bueno, Bien. quería preguntarles, ¿llegamos hasta esta diapositiva? ¿O quedamos en esta? Creo que en esa, profe. En esta terminamos, ¿cierto? Sí, profe, según recuerdo, sí. ¿Cierto? Porque yo dije que paráramos aquí, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces, de nuevo saludos para todos. Espero que se encuentren muy bien, que la estén pasando lo mejor que puedan, que se cuiden mucho del COVID. Y bueno, y que sigan estudiando, ¿cierto? Y que sigamos trabajando todos. Perfecto, entonces yo les envié el programa antimicrobianos y de una vez aproveché para ir anotando a las personas que ya eligieron temas de exposición. Voy a nombrar hasta ahora a las personas que ya han elegido tema de exposición. Digamos, lo tengo hasta actualizado hasta hace 5 minutos. No sé si en 5 minutos me habrán enviado alguna otra participación, pero bueno, hasta ahora entonces, ¿cómo queda la participación de ustedes? Entonces, antibacterianos a nivel de pared celular y membrana, queda a cargo de Daniel Santamaría y Paula Ramírez Tarazona, para Andrea Ramírez Tarazona. Antibacterianos a nivel de síntesis de ácidos nucleicos, a cargo de Natalie Martínez Bonilla y Gisela Cortés. Luego, tenemos antimicobacterianos a cargo de Lice Paola Osorio Rodríguez y Luisa Fernanda Guátiva. Luego, infecciones intrahospitalarias o infecciones ligadas asociadas a la atención en salud, queda Melanie Pachón Urrea. Probióticos queda a cargo de Natalie Martínez y Gisela Cortés, que me pidieron que querían también ese tema. Biopelículas en alimentos, María Paula Forero. Productos naturales como fuente de antimicrobianos contra microorganismos gram negativos y gram positivos, a cargo de María Paula Forero. Antimicóticos a cargo de Ángela María Barrera Díaz. Y Lice Paola Osorio y Luisa Fernanda Guátiva también quieren presentar el tema antibacteriales contra el HIV, virus respiratorio, SARS, MERS y SARS-CoV-2. Bueno, digamos que esa es la hasta ahora la participación de ustedes, y espero que me sigan escribiendo para elegir. Algunos les he contestado que el tema que querían ya no, porque pues digamos que yo respeto el orden de llegada de los correos. Entonces privilegié pues a quien primero manifestó y le fui reservando su presentación. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, me escriben y me van contando. Bueno, entonces hoy les cuento qué vamos a hacer hoy. Entonces vamos a terminar la presentación pasada y vamos a hablar también sobre biopelículas o biofilm, un tema también muy importante para todos nosotros los que trabajamos en microbiología, en bacteriología,
y lógicamente tiene que ver mucho con antimicrobianos. Bueno, yo les voy a contar Melanie Pachón. Melanie Pachón me pregunta que cuál, entonces yo les voy a ir enviando todo esto actualizado, ¿de acuerdo? Entonces a Melanie Pachón Urrea eligió infecciones intrahospitalarias. Bueno, yo de todas maneras les tengo que escribir a ustedes para darle las instrucciones. Un segundito que aquí Melanie me pregunta algo y quiero contestarle a ella. Bueno, creo que... Bueno, muy bien, entonces, de todas maneras yo les voy contando, les voy dando las estrategias para esas presentaciones, la temática de los temas de presentación. A todos les voy a sugerir que nos hagan un Kahoot o una actividad de quiz sí, una actividad básicamente de eso. Bueno, entonces la semana pasada quedamos aquí, ¿cierto? En bacterias y procesos infecciosos. Yo aquí lo que intento mostrarles es la importancia de ciertos microorganismos para que los vayan recordando. Recordando los que ya vieron bacteriología que de pronto lo olvidaron, y también para aquellas personas que no han visto bacteriología, porque hay personas que vienen directamente sin ver el curso de bacteriología y para que también tengan argumentos y se vayan poniendo al día en estos temas. Entonces les voy a hablar sobre los microorganismos, digamos, como más importantes. Yo he hecho esta agrupación en formas clínicas, entonces vamos a ver unas infecciones y al frente tenemos microorganismos más frecuentemente aislados. Cuando hablamos de infecciones respiratorias altas, nos referimos a esas infecciones respiratorias. Vamos a hablar de patógenos bacterianos. Aquí también hay patógenos virales, pero nos vamos a referir solo a patógenos bacterianos. En esas infecciones respiratorias altas encontramos a Streptococcus pneumoniae, ¿cierto? Un coco gram positivo, Haemophilus influenza, un bacilo gram negativo. Tenemos a Moraxella catarrhalis, ¿cierto? Tenemos a Streptococcus pyogenes, a Streptococcus agalactiae, a Staphylococcus aureus y a Pseudomonas sp, pero principalmente Pseudomonas aeruginosa. Entonces ahí tenemos un conjunto de microorganismos que incluso muchos de ellos los tenemos en la cavidad oral, pero que luego pasan a ser una infección respiratoria alta. En infecciones respiratorias bajas, entonces vamos a tener también a Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae y Pseudomonas también varias, pero principalmente Pseudomonas aeruginosa. Entonces miren ese perfil tan amplio de microorganismos. En infecciones del tracto urinario, ustedes lo recordarán, tenemos a E. coli, otras enterobacterias como Proteus, ¿cierto? Tenemos a Enterococcus, que son cocos gram positivos, a Pseudomonas aeruginosa, que es un bacilo gram negativo. Tenemos a Staphylococcus saprophyticus, muy importante en infecciones urinarias en mujeres. Y Streptococcus agalactiae también en mujeres, por aquello que se encuentran en la flora vaginal y que constituye un riesgo para causar infecciones del tracto urinario. En infecciones intestinales y hepatobiliares, entonces continuamos con bacterias, vamos a encontrar a Salmonella, vamos a encontrar a Shigella, diferentes especies de Salmonella y Shigella, vamos a encontrar a Moraxella catarrhalis, otras enterobacterias, ¿cierto? Como Proteus, como Yersinia, como E. coli, y aquí también vamos a encontrar a Campylobacter jejuni. En infecciones cutáneas de tejidos blandos y osteoarticulares, entonces vamos a encontrar principalmente a Staphylococcus aureus. Recuerden que lo tenemos en la piel, ¿cierto? Y que infecta tejidos blandos y osteoarticulares. Vamos a encontrar también a Streptococcus pyogenes y Streptococcus agalactiae. En enfermedades de transmisión sexual, el principal microorganismo bacteriano es Neisseria gonorrhoeae. Pareciera que este microorganismo no está entre nosotros, pero sí
Es una enfermedad relativamente frecuente. Microorganismos que causan sepsis, bacteremias y endocarditis. Entonces tenemos a Chlamydia trachomatis, Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa negativo, que los vamos a ver ahorita implicados en endocarditis y en biopelículas, ahora que les presente el tema de biopelículas. Enterococcus también muy importante, sobre todo Enterococcus fecalis, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza. Microorganismos causantes de meningitis, entonces tenemos a los 3 patógenos más importantes. Entre estos encontramos a Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Neisseria meningitis, que son los clásicos. Aquí también podríamos colocar Staphylococcus aureus y otros Listeria monocitógenos, pero básicamente son estos 3 los principales microorganismos causantes de meningitis. Un poquito para hablarles de ellos. Entonces, Staphylococcus aureus, un coco gram positivo. Como ya sabemos, es un microorganismo muy resistente. Es resistente a la penicilina, ¿cierto? A muchos beta-lactámicos. Coloniza con facilidad superficies cutáneas, invade tejidos. ¿Qué infecciones causa? Entonces ya dijimos, infecciones de piel, infecciones de tejidos blandos, otitis, osteomielitis, artritis, neumonía y sepsis, ¿cierto? Como les decía, es resistente a las penicilinas por medio de las beta-lactamasas tipo penicilinasas, y es un microorganismo muy importante en infecciones hospitalarias y extrahospitalarias, y hay otras resistencias que son por medio de plásmidos. Y una de las preguntas que yo les hacía en preconceptos tenía que ver con Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Entonces, en nuestro medio, Staphylococcus aureus está con una resistencia entre un 15 a 20% de resistencia a la meticilina. Y como vamos a ver más adelante, esta resistencia a la meticilina se ve reflejada en el gen MECAT, que codifica para unas PVP que se denominan PVP2A, ¿cierto? Bueno, muy bien. Los estafilococos coagulasa negativo, microorganismos muy importantes, los vamos a ver ahorita en biopelículas. Son importantes por su prevalencia en infección hospitalaria y en bacteremia nosocomial. Tienen alta frecuencia de resistencia a la meticilina, igual que el Staphylococcus aureus, y también hay resistencia a vancomicina, otro microorganismo, otro antimicrobiano importante, y el que queda después de la resistencia a la meticilina, y les recuerdo, es la vancomicina. Los enterococos son muy importantes en infección hospitalaria, también son importantes en infecciones del tracto urinario, sobre todo en mujeres. Es importante en heridas, en infecciones intraabdominales, en bacteremias y en endocarditis. Dentro de estos dos, dentro de este grupo, los más importantes son Enterococcus fecalis, Enterococcus faecium, y son muy resistentes a muchos antimicrobianos, entre esos a cefalosporinas y aminoglicósidos. Los Streptococcus pneumoniae vimos que causaban neumonía, que causaban meningitis, ¿cierto? Que también causan bacteremias, septicemias. Son resistentes a la penicilina y a tetraciclinas, a cloranfenicol, macrólidos y cotrimazol. Sin embargo, pues hay un grupo importante de ellos que son resistentes a la penicilina, afortunadamente. Streptococcus pyogenes, este es otro microorganismo importante, lo encontramos en cavidad oral, ¿cierto? Que nos produce faringoamigdalitis, que en muchos casos afectan a los niños, ¿cierto? También a los adultos, causa infecciones cutáneas y de tejidos blandos. En principio son sensibles a la penicilina y son muy resistentes a las sulfas, a las tetraciclinas, al cloranfenicol, macrólidos y lincosamidas. El Streptococcus agalactiae es un patógeno de importancia en las mamás y en los recién nacidos.
Causa neumonía, pielonefritis, meningitis, endocarditis, infecciones de piel y tejidos blandos. Tratamiento de elección afortunadamente es penicilina y en infecciones graves ampicilina y aminoglucosio. Este microorganismo hay que investigarlo en mujeres embarazadas porque para garantizar que cuando el niño nazca, ¿cierto? Por el canal del parto, no se vaya a contaminar con Streptococcus agalatea y tener problemas de sepsis y de otras infecciones. Entonces lo que se hace es en las mujeres embarazadas hacer un control prenatal de mirar cómo está este microorganismo, si está presente, se cuantifica y se hace un tratamiento en la madre para reducir a este microorganismo, para que cuando el niño nazca, digamos, no se contamine y no vaya a tener una infección por este microorganismo. Bueno, para nosotros este es el triángulo de interacción, ¿cierto? Aquí tenemos los agentes antimicrobianos que son los protagonistas. Como hospederos estamos nosotros los humanos y aquí están los microorganismos. Entonces lo que veíamos la clase pasada de la toxicidad selectiva, ¿cierto? La idea de una terapia antimicrobiana es que elimine al microorganismo y no nos haga daño, ¿cierto? Entonces ahí hablamos de una toxicidad selectiva, que en este caso solo recaiga sobre los procariotes y no recarga sobre nosotros esa toxicidad. Aquí tenemos también un conjunto de propiedades deseables de un nuevo agente antimicrobiano. ¿Recuerdan cuando hablamos de los postulados de Ehrlich? Dijimos que sería muy importante, y aquí se reseña en propiedades antimicrobianas, que ese agente antimicrobiano logre actuar sobre las dianas microbianas. En el caso de bacterias, que logre actuar sobre la membrana citoplasmática o sobre la pared o sobre la síntesis de ácidos nucleicos o sobre la síntesis de proteínas, ¿cierto? ¿Qué también nos gustaría tener de ese agente antimicrobiano? Una actividad de amplio espectro, que actúe no solamente contra gram positivos, gram negativos, sino contra un conjunto amplio de ellos. Es preferible que tenga actividad bactericida o micoticida y no bacteriostática, ¿cierto? Entonces allí pues, sería un preferible actividad bactericida. Y dentro de las propiedades farmacológicas tenemos no tóxico para el huésped, ¿cierto? Lo que es la toxicidad selectiva, no tóxico para nosotros. Que el antimicrobiano tenga una vida plasmática larga, que logre permanecer unas buenas horas en plasma, con el fin de que logre llegar a los tejidos y tenga una buena difusión. Que también pueda penetrar, pueda llegar al líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Para que llegue a aquellas infecciones en meningitis, por poner un ejemplo. Que tenga una escasa unión a las proteínas plasmáticas, pues para que no se quede ahí pegada a las proteínas, sino que logre llegar a los blancos, a los tejidos, a los sitios en donde están microorganismos causando la infección. Que se pueda dar de forma oral y de forma parenteral, ¿cierto? Que se pueda dar por cavidad oral, que se pueda administrar bien sea intramuscular, intravenoso, y que no interfiera con otros fármacos. Todo esto es lo que se desea de un antimicrobiano. Sin embargo, en muchos casos, pues no ocurre, ¿cierto? Bueno, yo le voy a pasar esta y me gustaría hacerles esta pregunta y que la vayan trabajando en la medida que vamos avanzando en el curso. La primera pregunta es, ¿cómo se encuentra un agente antimicrobiano? Es decir, ¿cómo con todo esto del COVID-19, ¿cierto? Pues muchas cosas las estamos captando, como que antes pasaban por un lado, pero que ahora lo estamos entendiendo. Entonces, ahorita mismo, ¿cómo se busca un agente antiviral? ¿Cierto? Entonces, recurrir a toda aquella experiencia que hay en diferentes sitios. Entonces, mirar si ese antimicrobiano ya ha sido usado,
mirar las plantas como fuente de antimicrobianos, mirar los hongos, ¿cierto? Y mirar las bacterias en las que se puedan obtener antimicrobianos. ¿Qué estrategias? Entonces, todo ese conjunto de estrategias de aislamiento e identificación de esos compuestos. En el caso de una planta, pues ir a tener la autorización ética para ir a un sitio, recoger unas plantas, recoger hojas, recoger tallos, ¿cierto? Secarlas, triturarlas, molerlas, hacer una serie de extracción con solventes, extraer los componentes, hacer una serie de procesos cromatográficos, aislar la sustancia y luego probarla contra los microorganismos y luego ya evaluarlas en las personas. ¿Cuánto cuesta un antimicrobiano? Pues cuesta mucho dinero, ¿cierto? Por todo el tiempo que se lleva, pues cuesta. Entonces, todas esas etapas llevan a que el costo de los antimicrobianos sean altas. Aquí es como un esquema de cómo sería el diseño racional de un agente antimicrobiano. Entonces, en principio, elegir una diana sobre la cual vayamos a trabajar, ¿cierto? En general, es muy útil que básicamente un antimicrobiano que actúe sobre pared celular sería ideal, ¿cierto? Porque que logre actuar sobre la pared celular es ideal, porque es la primera puerta de entrada a la bacteria, y por eso hay tantos antimicrobianos como los betalactámicos. En el segundo punto, identificar una sustancia química, sacar esa sustancia química de hongos, de plantas, de bacterias. Después de que se haya demostrado esa actividad, entonces modificar el compuesto original, ¿cierto? Y son todas esas modificaciones que van haciendo a los antimicrobianos con el fin de irlos mejorando. Evaluar la actividad in vitro, el cuarto punto. Entonces se seleccionan bacterias de aislamientos clínicos, bacterias de referencia, y se va evaluando esa sustancia química. Luego, en el quinto punto, entonces miramos la evaluación de la actividad y la toxicidad en vivo. Y luego hacemos ensayos clínicos, ¿cierto? Ensayos clínicos que son los más complicados. Lo hemos visto ahora con lo de la vacuna, todos esos protocolos que hay que seguir y todo lo que tiene que ver con los protocolos de ética y las autorizaciones de los comités de bioética para autorizar esos ensayos. El tiempo para tener un agente antimicrobiano podría estar entre 5 a 10 años y los costos están entre 200 a 300 millones de dólares. Por eso también definitivamente esto es para la industria privada, ¿cierto? Para multinacionales, porque cuesta mucho elaborar y poner a escala ya del uso en los pacientes el antimicrobiano. Bueno, esta es la primera parte que les quería contar, que con eso terminamos la primera presentación. Me gustaría preguntarles si tienen alguna inquietud, si quieren contarnos algo. Si tienen alguna experiencia, algo con algún compañero, algún amigo. Entonces quisiera que me contaran un poco qué apreciaciones tienen en torno a estos temas que hemos visto. Bueno, a este tema solamente hemos visto uno, ¿cierto? Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguien? No, bueno, muchas gracias, sí. Bueno, hola Sofía Rojas. Ya miro un momentico el chat. Estoy buscando la presentación de ahora.
que no tengo el chat aquí. A ver, nuestra conversación. Muy bien. Paula Sofía dice que no tiene preguntas. A ver qué pasó. Ya, bueno, Melanie. Bueno, entonces vamos a hablar sobre biopelículas. Bueno, ¿ven bien la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Hay que preguntar muchas cosas porque como uno no sabe con todo esto de internet, ¿cierto? Interferencia, falta de señal, que pesa mucho los archivos y bueno, lo remoto ha sido muy útil, pero también a veces hay que tener mucha paciencia para uno de los más complicados como ese diálogo, ¿no? El diálogo es lo más bueno. Yo le voy a presentar el tema de biopelículas. Este tema pues nunca termina. Este es un tema muy amplio. Nosotros lo vamos a complementar en el curso antimicrobianos con biopelículas en alimentos. Y vamos a, muy seguramente la próxima semana, vamos a trabajar en discusión en grupo biopelículas. Entonces este es un tema de no acabar, es un tema de investigación. Y también quiero mostrarles entonces como muchos tópicos para que va a ser importante para nosotros en este curso de antimicrobianos. Para nosotros es muy importante, repito, porque pues allí en las biopelículas participan muchos de los microorganismos que hemos visto: E. coli, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa negativo, muchos microorganismos importantes. Y el otro tema tiene que ver con la resistencia antimicrobiana y todo eso que hace la biopelícula. Por eso el tema que coloco yo aquí es biopelículas, un mundo microscópico lleno de secretos. Entonces los invito a ustedes a que vayan conociendo este mundo de biopelículas. Digamos que la otra parte importante de biopelículas es que cada día se acepta más que muchos microorganismos participan en consorcios. Digamos, antes hay infecciones donde solamente participa un germen, ¿cierto? Pero hay infecciones donde todo indica que hay participación de varios microorganismos, positivos, gram negativos, E. coli, Staphylococcus aureus, incluso con presencia de hongos, y que eso tiene otra implicación, porque a la hora de dar un tratamiento en una infección donde hay una biopelícula mixta, en donde hay un E. coli, en donde hay un Staphylococcus aureus, pues lógicamente no es lo mismo que cuando hay un solo microorganismo. Entonces hay que tener en cuenta muchas consideraciones en este tema. Bueno, entonces yo les voy a hablar sobre biopelículas. Con muchos ya me conocen, yo soy profesor del Departamento de Microbiología. Tenemos un laboratorio de investigación en el Centro de Investigaciones Odontológicas, en la Facultad de Odontología, cuarto piso. Allí tenemos un grupo de microbiología oral, un semillero que se llama Bactoral, y trabajamos en torno a la microbiología de boca, también con muchos microorganismos que participan en otros procesos. Entonces, ¿qué hacemos allá? Hacemos una caracterización fenotípica, los identificamos, los tipificamos, conocemos los biotipos,
También caracterizamos molecularmente a los microorganismos, los identificamos por PCR y también estudiamos la ecología microbiana oral. Entonces, trabajamos con Streptococcus mutans que produce la caries, microorganismos que producen enfermedad periodontal, ¿cierto? Que es la pérdida de los dientes. Trabajamos con productos naturales también. Entonces hemos hecho trabajos, investigaciones de plantas colombianas como Piper marginatum, Iles guayusa. Hemos trabajado con la stevia rebaudiana, hemos trabajado con anacardium, hemos trabajado con Isertia levis, buscando componentes antimicrobianos que puedan ser útiles contra bacterias de cavidad oral. Entonces yo los invito a que cuando ya estemos en una forma ya más presencial, me visiten en el Centro de Investigaciones Odontológicas y es posible que en algún momento puedan trabajar con nosotros. Bien en un trabajo de grado o en el semillero o haciendo algún entrenamiento, alguna formación. Entonces, también quería ofrecerles ese espacio. Puede ser ahora, puede ser el próximo semestre. Cuando estén haciendo o vayan o estén pensando en hacer la tesis, pues también podría ser una buena oportunidad de trabajar con nosotros. Entonces los invito a que me visiten un día por allá, por Centro de Investigaciones Odontológicas y les cuento un poco más. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de las biopelículas. Digamos que las biopelículas iniciaron con Anthony Van Leeuwenhoek. Es uno de los microbiólogos, muchos dicen que fue el pionero de la microbiología. Desde el siglo XVII, él trabajó con microorganismos, básicamente se animó mucho a trabajar con muestras de placa, muestras de saliva, y empezó a mirar qué había en la boca, ¿cierto? Y él los llamó animalículos, ¿cierto? Como bichitos, como decir, bichitos, unas cosas pequeñitas que están en ese momento en la placa de su propio diente. Él hizo una descripción muy completa, yo creo que todos la conocen. Cuando hacemos la introducción a la microbiología, pues nos hablan de Anthony Van Leeuwenhoek, holandés. Como los holandeses, pues digamos que en esa época era holandés, ahora se llaman Países Bajos, ¿cierto? Porque tiene otros grupos étnicos, otros grupos étnicos además de los holandeses. Eh, él vendía telas, entonces él vendía telas y él se puso a diseñar un microscopio como este que tenemos aquí a la izquierda, y él con ese microscopio miraba las telas que vendía, ¿cierto? Como el que les miraba ese entrelazamiento que tiene la tela, hasta que un día dijo, bueno, voy a mirar qué tengo en la boca, y con ese mismo microscopio entonces empezó a mirar qué tenía y hizo una descripción muy bonita, parte de lo que tenemos aquí, ¿cierto? Él hizo una descripción muy completa, están los libros de microbiología, esto está en Inglaterra. Él hizo como uno de los primeros artículos de microbiología, los primeros hallazgos científicos, ¿cierto? Entonces él hizo una reseña, una monografía, y hacía las figuras con ese microscopio, pues fue recreando, fue dibujando y describió las formas bacilares, los estreptobacilos, ¿cierto? Las formas esas de curvadas. Hizo una descripción muy completa y la entregó a la Real Sociedad en Londres. Muy bien. Eso por contarles un poco lo de Anthony Van Leeuwenhoek. Históricamente, las biopelículas han causado muchos problemas. Entonces, ya en la actualidad, ¿cierto? Ya en la época industrial,
han causado problemas muy serios en sistemas de agua industriales, digamos porque pues, contaminan estas aguas, ¿cierto? Las dañan, las cargan de microorganismos y luego pues entra a contaminar los productos em, en los que se utiliza en los que se utiliza el agua. Los ingenieros fueron los primeros en desarrollar métodos para destruirlos, ¿cierto? Para mirar biocidas, cómo logramos desactivar o destruir esas biopelículas. Y ellos trazaron diferentes estrategias en su control. Y ya empezaron a hablar de bacterias sésiles. Entonces, para nosotros es muy importante aquí tener claro este término sésil. Sésil o sésiles nos referimos a bacterias que ya han formado biopelícula y que por lo tanto tienen un fenotipo alterado, ¿cierto? Y bacterias planctónicas son las que no han entrado a formar la biopelícula. Entonces, cuando una bacteria, hasta el momento en que va a formar la biopelícula, es planctónica y después de que empieza a formar la película, es sésil porque su, cambia su fenotipo, como se los voy a mostrar más adelante. Aquí tenemos unos conductos de agua, ¿cierto? Unos tubos. Y en la parte de abajo, a la izquierda, vemos microscopía electrónica, donde se ven unos bacilos, en este caso de Listeria monocytogenes, cómo corroe esos tubos, ¿cierto? Esos tubos industriales. Y ahí vemos la adherencia de esta Listeria monocytogenes. Del lado derecho, la manera de controlar o de disminuir esa carga bacteriana que se da allí en esas tuberías. Lo mismo puede ocurrir en nuestra casa, ¿cierto? Con el sistema de aguas. A veces nos damos cuenta cuando se cambia un tubo, cuando se cambia un grifo, una llave del agua, y nos damos cuenta que está cargada de todo, ¿no? De sedimento, de una sustancia mucilaginosa. Esa es la biopelícula. Muy bien, aquí hay una definición de qué es una biopelícula. Entonces, la mayoría de bacterias crecen en una matriz encerrada dentro de la biopelícula, ¿cierto? Una matriz, una estructura que se adhieren esas bacterias o biopelícula a las superficies en los sistemas acuáticos suficientemente nutritivos, ¿cierto? Entonces deben tener agua, deben tener elementos nutritivos y en los que estas células bacterianas sésiles, ¿cierto? Difieren de su contraparte las bacterias flotantes o planctónicas. Entonces aquí volvemos a hablar de bacterias sésiles y de bacterias planctónicas. Quería preguntarles si tienen alguna pregunta o no tienen para continuar. Mientras tanto yo aprovecho y tomo un poquito de agua. Bueno, muy bien. Entonces, en esto de biopelículas, digamos que día a día que se avanza, pues se van construyendo el término de biopelículas. Este fue un ensayo muy bonito que hicimos en el laboratorio de odontología y fue con una cepa de Streptococcus mutans aislada de un niño con caries que tenía una caries muy devastadora. Entonces hicimos el aislamiento de ese niño y encontramos un Streptococcus mutans y encontramos un biotipo pues bastante particular. Digamos que en el niño era muy patógeno porque pues le había destruido sus dientes y lo cultivamos. Entonces aquí lo cultivamos y aquí vimos, este es agar sangre y aquí vimos, si ustedes ven, miren estos punticos refringentes, esas son colonias muy pequeñitas, pero también hay unas colonias azules, ¿cierto? Mucosas, elevadas, que es el Streptococcus mutans, pero el Streptococcus mutans que
que produce biopelícula. Entonces ahí en ese ensayo in vitro, prácticamente esa caja de Petri es in vitro, y ahí queda claro la capacidad de este microorganismo de producir biopelícula. Bueno, hay otras definiciones, uno podría encontrar, no sé, 6, 7 definiciones. En 1976 Marshall dice que las biopelículas son muy finas fibrillas, ¿cierto? Esto básicamente lo vieron por microscopía electrónica. Hilitos muy delgados de polímeros extracelulares, ¿cierto? De glucanos, que atan las bacterias a las superficies. Aquí podemos hablar de superficies en nuestro cuerpo o por fuera, ¿cierto? O en sistemas vivos como en sistemas no vivos. Costerton en 1978 dijo que son comunidades de bacterias, conjunto de comunidades, atadas, ¿cierto? Amarradas, pegadas, en sistemas acuáticos, que estaban encerradas en una matriz. Entonces volvemos a hablar de la matriz, ¿cierto? De esa estructura. La matriz son los mismos polímeros extracelulares, naturaleza de polisacáridos, que ayudan a la bacteria a pegarse a estos sistemas. Esta diapositiva es muy bonita, me parece muy bonita. Esta es tomada con microscopía electrónica. Aquí vemos esas formas redondas. Esos son cocos. Esta es una muestra en donde identificaron Staphylococcus coagulasa negativos, de decir epidermides. Esos cocos, pues es la forma. Esa red que se ve allí como una mallita, como rota, ¿cierto? Como con unos huecos. Es la malla de polisacáridos. Y miren cómo esos cocos, esas formas redonditas de la bacteria están pegadas. Esos son los polímeros también entre ellos. Bueno, aquí hay otras definiciones. Costerton en 1987 dijo que las biopelículas constan de células individuales, microcolonias, todas embebidas en una matriz aniónica con isopolímeros y muy altamente hidratadas, ¿cierto? Casi lo mismo que todo lo que hemos visto. Caraclis y Marshall en 1990 describieron otros aspectos de las biopelículas, es decir, que estaban distribuidos en forma espacial, ¿cierto? Y el papel de sustancias inorgánicas o abióticas mantenidas en la matriz de la biopelícula. Entonces, aquí volvemos a hablar de esas sustancias, polímeros, pero también de muchos componentes, bacteriocinas, compuestos como alginato, y que muchas de esas sustancias también han sido utilizadas y se está investigando para controlar a otros microorganismos. Bueno, esta es la primera diapositiva en donde les voy a mostrar la biopelícula. Imagínense esta biopelícula en el corazón, un ejemplo, en endocarditis, ¿cierto? Imagínensela en la otitis, en niños. Imagínensela también en una lentes oculares. Y cómo estas bacterias aquí a la izquierda, donde dice células planctónicas, llegan esos coquitos, ¿cierto? Son redonditos, entonces son coquitos. Hasta ahí son células planctónicas, ¿cierto? Y luego cuando ya se pegan al sustrato, son células sésiles. En la segunda etapa, que es la etapa colonización, entonces llegan otras bacterias, miren que llegan, por poner un ejemplo, bacilos oscuros que podrían ser gram positivos. Estos bacilos que no están teñidos podrían ser bacilos gram negativos, se coagregan y ahí ya vemos ahí 3 poblaciones, ¿no? Cocos, bacilos oscuros, bacilos claros, y en la tercera etapa entonces vemos ya el desarrollo de la biopelícula y miren cómo crece hacia arriba, ¿cierto? Crece como
haciendo una curva de crecimiento, crecen hacia arriba, porque hay multiplicación de los microorganismos. Miren todo eso que ocurre en esa biopelícula. Hay interacción entre esas bacterias. Cuando quieren entrar otras bacterias a esa biopelícula, estas bacteriocinas que dicen aquí, producidas por esos microorganismos, impiden que otros microorganismos lleguen. Luego vemos que se va formando una barrera, y aquí dice que esa barrera impide la función de los antibióticos. Luego aquí abajito dice que una comunicación metabólica, que hay intercambio genético, ¿cierto? Que hay muchas interrelaciones entre ellos, incluso a veces cuando se quiere cultivar a muchos microorganismos no van a crecer igual, porque una cosa es cuando interactúan aquí en la biopelícula in vivo, y otra cosa cuando uno quiere reproducir esto in vitro. Y aquí hay una palabrita muy bonita que es el quórum sense, ¿cierto? Así que ya vamos a ver mejor. Esta es aquella biopelícula que yo les mostré de la bacteria del Streptococcus mutans. Aquí es sobre agar mitis salivarius. Es un agar rico en sacarosa, esa sacarosa que le ponemos a los jugos, a los dulces, que están los dulces. Este agar mitis salivarius tiene un 20% de sacarosa, y aquí el microorganismo lo que hace es se come esa sacarosa, la desdobla y empieza a fabricar polisacáridos. Y aquí notamos en esas colonias grandes, mucosas, una biopelícula. Bueno, seguimos con las definiciones de las biopelículas. Espero que no se me cansen con tantas definiciones. Costerton en 1995 dijo que los biofilmes se adhieren irreversiblemente a superficies e interfaces que incluyen agregados microbianos, flóculos y poblaciones adherentes dentro de los espacios porosos del medio. Entonces esto también fue muy importante, sobre todo con catéteres intravasculares, ¿cierto? Que son, y con algunos equipitos, digamos, que se colocan en las personas cuando después de un accidente cerebrovascular o algún daño en las venas, en las arterias, entonces digamos que hacen reparaciones. Y esas reparaciones son con unos elementos diseñados, y se pensaba que porque eran de un plástico en particular las biopelículas no se iban a adherir. Y no fue así. Aunque no fueran tan porosos, esos implementos que se colocan, las bacterias los colonizan. Y ahora están utilizando entonces otras estrategias, y es hacer esas cánulas, esos elementos, hacerlos recubiertos con sustancias que tienen actividad antimicrobiana para evitar la contaminación, ¿cierto? O la formación de biopelícula. Costerton en 1995 siguió trabajando y dijo que la adhesión de la bacteria a esos sustratos dispara la expresión de genes. Entonces ya hablamos de genes, ¿cierto? Y es porque efectivamente entonces la biología molecular, la PCR normal, la PCR en tiempo real, y todos esos métodos moleculares han permitido saber que hay genes que controlan la producción de componentes bacterianos necesarios para la adhesión y formación de la biopelícula. Esta es una definición como todo lo que hemos visto. Ustedes podrían también armar una definición propia. Entonces esta dice que el biofil es el producto de una comunidad microbiológica SESI. Bien, diferente a la que inició. Caracterizado por células irreversiblemente atadas a un sustrato o interfaz. Eso también lo entendemos. Embebidas, ¿cierto? Embebidas, incluidas en una matriz de sustancias poliméricas. Entonces también sabemos que hay una matriz de glucanos, de polisacáridos,
y que tienen un fenotipo alterado. Esto también es muy importante. Es decir, que la bacteria cuando entra a formar una biopelícula ya se transforma. Y eso es lo que vamos a ver más adelante, sobre todo con la resistencia a los antibióticos. Fenotipo alterado con relación a la tasa de crecimiento y transcripción de genes. Esta es otra manera de ver la biopelícula. Como todos los pasos, lo de arriba y lo de abajo ya con microscopía, ¿cierto? Con microscopía en la que vemos en el paso 1 hay menos bacterias, en el paso 2 menos, en el paso 3 más bacterias, en el 4 más y en el paso 5 más. Entonces, correlacionado con todo lo que pasa arriba. Aquí tenemos otra diapositiva para hablar un poquito sobre el quorum sensing. En la parte de arriba lo que ya hemos visto, ¿cierto? Las células planctónicas se adhieren a un sustrato, luego viene una multiplicación, crecimiento y luego viene un quorum sensing. Quorum sensing es ese sistema de censar, ¿cierto? Que se va produciendo en la medida en que la bacteria crece o se multiplica. Y al final, arriba en lo verde, como dos montañitas de biopelícula. En la parte de abajo vemos dos células bacterianas. Una que dice tipo no dañino, ¿cierto? Y en la que, digamos, es cuando la bacteria se une a formar la biopelícula. Y en la parte 2 es cuando la bacteria ya cambia su fenotipo. Y cambia su fenotipo porque hay unas moléculas de señalización, estas azulitas, que ya son mayores en el tipo agresivo. Estas azulitas, estos punticos azulitos, con unas moléculas amarillas que se unen, ¿cierto? Y se integran al cromosoma y llevan a que esa bacteria agresiva se vuelva agresiva, ¿cierto? Agresiva en el sentido en que cambia su fenotipo y tiene otro comportamiento. Muy bien. Ejemplos de la vida diaria. Estas fotos que siguen a esta y otras. Las tomé de la revista Innovación y Ciencia. Y aquí vemos unas lentillas oculares, ¿cierto? Que utilizamos en los ojos para, sí, lentes de contacto. Y esto pasó en una señora que se colocó unos lentes de contacto. Cuando uno tiene lentes de contacto, tiene que tener mucho cuidado con la limpieza. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso, evitar los sitios donde hay mucho mugre, mucho polvo, porque le caen al ojo. Tiene que lavar muy bien esos lentes, dejarlos en la noche incluidos en un líquido. Muchas veces no nos quitamos los lentes, nos acostamos con los lentes. Yo nunca he podido utilizar los lentes de contacto porque, pues, cuando me acuesto a dormir no tengo esa disciplina antes de dormir de quitarme el lente, colocarlo en una solución adecuada. Y lógicamente entonces si uno se lo deja, pues se le contamina mucho más. Lo otro es que hay soluciones de desinfección muy regulares, de muy mala calidad, y al final no logran controlar a los microorganismos. Entonces uno al final puede terminar como esta señora que perdió la córnea porque esta biopelícula se la dañó. Bueno, aquí entonces tenemos la boca para decir que en la boca pues tenemos muchos microorganismos causantes de biopelícula. Que la placa dental es una biopelícula. Y que a partir de la placa dental y la saliva, pues hay muchas infecciones en la boca, como la enfermedad periodontal. Entonces, la enfermedad periodontal es mucho más grave que la caries dental. Ocurre en jóvenes, aunque uno no lo crea, porque también hay factores genéticos, ¿cierto? Ambientales. Y los jóvenes muchas veces no se dan cuenta que están perdiendo hueso
en los que se sostienen los dientes y esos dientes, pues si se pierde hueso, los dientes quedan bailando, se mueven y se pueden perder. Entonces, hay alguna sintomatología, algunos signos, y es cuando, digamos, uno detecta que tiene mal olor en la boca. Esta enfermedad también se llamaba piorrea, y ese era, había como una podredumbre en la boca, ¿cierto? Y hay personas que les huele la boca muy mal y digamos que valdría la pena ponerle cuidado a eso porque pues, estas bacterias se van escondiendo y cuando uno ve es que ya empieza a perder un diente, dos dientes y ya es complicado. Bueno, aquí este joven está lavando fuertemente los dientes. Sin embargo, hay factores genéticos que llevan a tener estas infecciones en la boca. Esta es una sonda urinaria, es uno de los sitios habituales donde se forman biopelículas. Básicamente porque no se hace el recambio, ¿cierto? Cuando el paciente está en la clínica o en el hospital no le hacen el recambio adecuado de, de estas sondas urinarias. Entonces, lógico que se va contaminando y puede causar una infección grave al paciente. Esta es la placa dental, entonces vemos unos cocos, unos bacilos de la boca. Esta es otra manera de ver la biopelícula. Esta también fue tomada de la revista Innovación y Ciencia. Y es todas esas etapas, ya lo hemos visto. En la primera etapa entonces se unen las bacterias. En la segunda empieza la fábrica de la matriz extracelular. En la tercera etapa viene el quorum sensing, señalización, genes. Y en la cuarta y quinta, entonces multiplicación de las bacterias y se van a otros sitios. La idea de las estrategias de luchar contra ellas es que no ocurran esas biopelículas, ¿cierto? Por eso nos recomiendan cepillarnos los dientes para que las bacterias no se peguen. Después de pegadas, pues toca actuar más fuertes, ¿cierto? En el caso de la boca con un cepillado. Pero un ejemplo, en el caso de una endocarditis, en el caso de una infección de una válvula, en el caso de una infección de una prótesis de cadera, ¿cómo se controla esa biopelícula allá, en esos sitios, no? Entonces ya queda difícil y básicamente ahí lo que queda por utilizar son antimicrobianos. Con la dificultad de llegar el antimicrobiano a esos sitios, ¿cierto? Y además que las biopelículas, como les estoy contando, ya tienen una alta resistencia a los antimicrobianos. Esto parece el monstruo, ¿cierto? El monstruo de las cavernas. Y es esa biopelícula tan grande, ya formada y que en muchos casos pues puede ser ya casi que imposible controlar. Dentro de los tratamientos, entonces digamos que esto fue una biopelícula en una superficie. Le colocaron hipoclorito de sodio al 3% y lo verde, esto es con tinción fluorescente, con anticuerpos dirigidos contra estas bacterias. Las muertas son las verdes, de fluorescencia verde, y las vivas de fluorescencia roja. Entonces miren que a pesar de hacer un tratamiento con hipoclorito de sodio al 3%, quedan bacterias vivas. Esta es una biopelícula en intercambiador de calor industrial, ¿cierto? Esta es una biopelícula que va creciendo, incluso en un intercambiador de calor industrial, es decir, en una fábrica donde manejan agua a altas temperaturas y cómo allí se va acumulando la biopelícula. Entonces, sorprende eso, ¿no? Sorprende que logren soportar esas altas temperaturas. Esto es lo que podríamos ver en la casa, en cualquier sistema de acueducto, en los grifos, en las llaves de los lavamanos, de los lavaplatos, y lo vemos cuando se nos daña o rompe un tubo. Y ahí se da uno cuenta
de toda esa corrosión que tiene. En el agua, entonces tenemos contaminantes del agua, ¿cierto? Es cuando el agua es no potable o tomamos agua de un sitio no adecuado y podemos encontrar bacterias como E. coli, salmonela, shigella, podemos encontrar vibrio cólera y que están ahí viviendo en el agua contaminada. Bueno, hasta aquí es como las características de la biopelícula y hay ciertas técnicas que nos permiten reconocer lo que pasa en una biopelícula. Entre las primeras herramientas para mirar la biopelícula estuvo la microscopía electrónica de exploración con deshidratación de la muestra. Digamos que la muestra, cuando se procesaba para mirar la biopelícula, pues causaba mucho daño porque para observarla por microscopía electrónica había que trabajarla con muchos solventes y al final se iba a ver la biopelícula, pero no en forma natural, sino digamos como un esqueleto de lo que queda de esa biopelícula. Luego vino una microscopía electrónica de transmisión con tinciones específicas de polisacáridos. Entonces, aquí se empezaron a desarrollar anticuerpos dirigidos contra esos polisacáridos, contra esos componentes, que permitieron identificar polisacáridos y estudiar virulencia de esas biopelículas. Lo último que se tiene es microscopía confocal con láser. En la universidad tenemos uno de estos aparatos y funciona con mis tinciones fluorescentes. Entonces, estos son unas pantallas de computador que no dañan tanto la biopelícula en su estado natural y nos permite ver un poco más la conformación natural de esa biopelícula. Bueno, otro aspecto que nos interesa a nosotros es la resistencia que tienen esas biopelículas, ¿cierto? Esas bacterias que están en esa biopelícula, que tienen resistencia a los antimicrobianos. Básicamente son 3 puntos. El primero se refiere demora en la penetración del antimicrobiano. Si miramos hacia atrás, recordemos esa diapositiva en la que la biopelícula crece, que forma una barrera, ¿cierto? Un engrosamiento, y eso lleva a que se demore en entrar el antimicrobiano. Entonces se forma una barrera gruesa, esos polisacáridos impiden que entre el antimicrobiano. En el segundo punto, que se refiere a crecimiento alterado de los organismos en la biopelícula, no les había dicho que las bacterias que están en la biopelícula están como latentes, en latencia, o dormiditas, ¿cierto? Esa es la alteración que tienen los organismos, ya no crecen igual, son muy tranquilos, se relajan. ¿Y eso a qué lleva? Pues que no haya una división celular. Y al no haber división celular no hay síntesis de peptidoglicano. Y los antimicrobianos, los betalactámicos, para actuar sobre la pared celular necesitan una pared celular en división. Entonces, como la bacteria no se está dividiendo, no hay peptidoglicano, pues digamos que estos antimicrobianos no tienen claramente una efectividad. Hay otros cambios fisiológicos en la biopelícula también que impiden que llevan a resistencia antimicrobianas. También se forman como una serie de subcapas que dificultan esa acción. Aquí les muestro lo que le pasa a una bacteria cuando es sesi. Muy bien. Entonces, en estas 4 columnas de la tabla, del lado izquierdo tenemos los microorganismos. Tenemos Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Pseudomonas pseudomallei y Streptococcus sanguis. Microorganismos bastante patógenos, bastante dañinos, ¿cierto? En la siguiente columna 2, entonces el antibiótico. En la tercera columna, la bacteria en estado planctónico.
y en la tercera columna la bacteria en estado sésil. Entonces, por poner un ejemplo, la vancomicina contra el Staphylococcus aureus es un buen antimicrobiano, efectivo, pero cuando está en forma platónica, miren que tiene una concentración, una MBC, una concentración mínima bactericida de 2 microgramos por microlitro, pero cuando está en la forma sésil es de 20, es decir, se multiplica 10 veces, ¿cierto? 20 microgramos por microlitro. Del lado izquierdo nuevamente tomamos a Pseudomonas aeruginosa, vemos el imipenem, que es, digamos, es lo último contra la Pseudomonas aeruginosa, es un carbapenémico. En estado platónico la bacteria es controlada con 1 microgramo por microlitro, una concentración inhibitoria mínima de 1, pero cuando está en forma sésil es de 1024. Entonces mire aquí cómo aumenta. De 1 a 1024 es insostenible. Uno no, al dar 1024 veces lo que tenía que dar, primero el costo del antimicrobiano, ¿cierto? Y segundo, el paciente pues se nos va a morir porque aquí no hay ninguna toxicidad selectiva. Aquí hay una intoxicación muy grande y el paciente no se muere de la infección, pero se muere de ese químico, de esa sustancia antimicrobiana. Con E. coli pasa lo mismo con ampicilina. De 2 microgramos por microlitro en forma planctónica requiere 512 microgramos por microlitro. La Pseudomonas pseudomallei, entonces en el antibiótico ceftazidima de 8, concentración bactericida mínima pasa a 800, 100 veces, ¿cierto? Y el Streptococcus sanguis con doxiciclina pasa de 0.063, se multiplica por 500 y hay que actuar con 3.15 microgramos por microlitro para ser efectivo contra la bacteria sésil. Entonces esto pues, es inmanejable, ¿cierto? Bueno. Bacterias implicadas en biopelículas. Pseudomonas aeruginosa, ¿cierto? Muy importante en infecciones intrahospitalarias, en pacientes quemados, en pacientes de unidad de cuidados intensivos. Staphylococcus epidermidis, ya lo hemos visto, son Staphylococcus coagulasa negativos, forman biopelículas importantes en bacteremias, en septicemias. Escherichia coli, un bacilo gram negativo, se encuentra en todos los sitios. Contaminante orofecal, ¿cierto? Los llevamos en las manos, están en los baños, están en las materias fecales, están en el agua no potable. Y otras pseudomonas, que es la Pseudomonas pseudomallei, muy importante. Todos estos microorganismos, además, son muy resistentes a los antimicrobianos. Otras bacterias, básicamente bacterias que tenemos en la boca, Streptococcus sanguis, Streptococcus mutans, que causa la caries, Porphyromonas gingivalis, Actinomyces naeslundi, Fusobacterium nucleatum y Prebotella intermedia, junto con Porphyromonas, son los que causan la enfermedad periodontal, la pérdida de los dientes, esos malos olores en la boca que llevan a pérdida dental. Infecciones humanas, entonces lo que les había dicho. Infecciones en humanas en donde hay biopelículas, es decir, hay interacción de microorganismos. Entonces, tenemos endocarditis, ¿cierto? Endocarditis valvular nativa, otitis media, sobre todo en los niños, y hay una asociación de varios microorganismos. En nosotros los hombres, prostatitis bacteriana, es una enfermedad bastante complicada. Hay presencia de muchos microorganismos con inflamación. Fibrosis quística en pacientes que tienen un daño, ¿cierto? Por unas, se me olvidó, por unos componentes químicos que hacen en cielos rasos. Y el paciente pierde la capacidad de reaccionar a las infecciones
pulmón, pierden esa capacidad de rechazar, de defenderse en los bronquios y es muy susceptible a infecciones. Estos pacientes con fibrosis quística son muy colonizados con Pseudomonas aeruginosa y yo cuando estuve en Barcelona trabajando, allá me llevaban casi que unos vasos llenos de lo que el paciente elimina y es un moco amarillento verde y que el paciente constantemente produce y allí va a estar Pseudomonas aeruginosa. La otra infección es periodontitis, que también es, pues ya les he comentado, ya les acaba de llegar mi niña, mi hija. Bueno, biopelículas en aparatos médicos, entonces estos aparatos que nos colocan, que les decía, ¿cierto? Válvulas cardíacas que pues, se colocan para mejorar el trabajo del corazón, pues son muy susceptibles a la contaminación por microorganismos. Nosotros manejamos unas bacteremias, ¿cierto? ¿Cómo logra entrar una bacteria a una válvula cardíaca prostética? Porque nosotros tenemos tránsitos temporales de bacterias por sangre. Algunas veces más microorganismos, otras veces menos. Y digamos, cuando uno tiene pues estas situaciones, los microorganismos empiezan a quedarse, ¿cierto? Y se facilita la colonización y luego el daño. Catéteres venosos centrales, catéteres urinarios, ya dijimos, lentes de contacto, aparatos intrauterinos, ¿cierto? En algunas personas que tienen algún aparato intrauterino. En líneas de agua de unidades dentales, eso está muy claro. Digamos que antes, ahora no es tan frecuente que ocurra una contaminación en un consultorio odontológico, que yo vaya a que me arreglen algo en la boca y de pronto me llega esa agua sucia acumulada allí de otro paciente anterior y me llegue, ¿no? Digamos que ya eso pasa o casi no pasa. Microorganismos que se presentan en esas líneas de agua de unidades dentales. Pseudomonas, imagínense una pseudomona, un Flavobacterium, una Cinetobacter tan resistente que es presente también en la UCI, en los hospitales, Moraxella tan resistente, Metilobacterium también otro microorganismo importante. Hongos como Rhodotorula y Fomicetos, especies bacterias como Streptococcus, como Bacillus y Micrococcus. Bueno, entonces hasta aquí es lo que quería presentarles sobre la importancia de las biopelículas. Entonces, les recomiendo seguir trabajando este tema. Es un tema muy interesante, tanto para los estudiantes de microbiología como para los estudiantes de bacteriología. Puede cambiar un poco el origen, digamos, en bacteriología son las personas y en microbiología pueden ser los alimentos, procesos industriales. Pero es un tema muy bonito y de muchas satisfacciones investigar en él, ¿cierto? Bueno, jóvenes, les quería preguntar si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Con mucho gusto estoy aquí para eso. Cuéntenme algo. ¿Alguien quiere contarnos un chiste? O algo que quiera contar hoy de qué le pasó en la calle, qué le pasó en la casa. Bueno, entonces les recomiendo que se relajen un poquito ahí. ¿Ya tomaron algo? ¿Tomaron café? ¿Tomaron algo? ¿No? No les oigo. ¿No? ¿Qué dijo Daniel? ¿Dijiste algo, Daniel? Sí, No te oí. Sí, profe, tomé café. Sí, que se toma el café, ¿no?
Muy bien. Bueno, ¿algo más? ¿Quieren contarme algo? Bueno, cuando les digan que si el profesor les preguntó que si les daba tiempo para que le contaran algo, Tan divino. deben decir sí, el profesor nos daba tiempo para contarles algo, pero para que le contáramos algo, pero nunca le contamos nada. Bueno, ¿alguien quiere contarnos algo? ¿Echar un chiste? Aquí también podemos echar un chiste. Profe, es que estoy con una persona que vio microvenas contigo y dice que te debe un chocolate. ¿Me tomo un chocolate? No, que Ah, ella te iba a llevar un chocolate. gracias. Gracias. Muy amable. Sí, a ver, en el curso cuando lo teníamos presencial, yo les llevaba un chocolate o me llevaban un chocolate o compartíamos un dulce. Cuando hacíamos las presentaciones, tanto las mías como las de ustedes, eh, lo pasábamos muy divertidos allá en el salón. Echábamos un chiste, contábamos alguna historia, alguna preocupación, algún consejo. Profe, cuéntate un chiste tú. Yo, Sí, sí. ¿qué les cuento? ¿No? A ver, ¿qué les cuento? A ver, justo hoy no me llega uno. Me llegó un chiste, pero es para adultos. Y, yo sé que, yo sé, ¿les gustó el chiste? Sí. Ay. Yo sé, yo sé que ustedes son adultos, pero no puedo contar porque después quedo grabado y entonces me dice, ese profe se echó un chiste que no era para contar por aquí. Yo tengo uno. Entonces creo que en la universidad están preguntando si se puede hacer presencial, ¿no? Bueno, Pues sí, eso estaba diciendo. Pues no, no sé si a todos les llegó ese correo de que ya desde el 17 de agosto todo presencial, algo así. Pero es para los profesores y directivos y sí, administrativos. administrativo y creo que algunas clases teóricas se van a pasar, pero no creo que todas. Digamos que la pasábamos muy bien con este curso allá presencial por lo que les digo. Nos reíamos, echábamos un chiste, yo llevaba un dulce, un chocolate, a mí me regalaban también chocolates, dulces, y nos divertíamos además de cumplir con los objetivos, pues también pasábamos un rato divertido. Bueno, ya por este medio, pues es menos, ¿no? Es menos divertido. Pero bueno, un día que nos veamos, me estoy comiendo una galletita, les invito un chocolate. De Listo. pronto quedamos una tarde de estas y todo el curso y nos vemos allá en la universidad o compartir un rato. Eso también lo podríamos organizar. Como que Claro, ustedes me profe. digan qué día les queda bien y que podamos ir, que estemos allá y que podamos vernos un rato. Como por vernos la cara, como dicen. ¿De acuerdo? Bueno, entonces les dejo esas inquietudes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces voy a buscarles un artículo para la próxima semana. La idea es, yo se los envío. Les voy a dar algunas pautas para leerlo, para responderlo. Y en la clase del viernes nos reunimos a hablar sobre ese artículo. O sobre 2 artículos, no sé. Estoy mirando a ver. Entonces, estoy mirando el tema. Si es 1 o 2 artículos, yo se los envío con tiempo a más tardar el lunes, con las preguntas para que lo lean en la casa. Y luego en la clase del viernes, entonces, entre todos lo ponemos lo discutimos. ¿Les parece? Listo, profe, sí, señor.
Esa sería la actividad para el próximo. Ah, bueno, muchas gracias. Esa sería la actividad para el próximo viernes. Ya les cuento, yo le doy todas las pautas en el correo. Bueno, les pido el favor de que concreten las presentaciones. Envíenme correos, ya algunos les he contestado. Profe, ¿te puedes quedar un momentico ahorita? Sí, Camila. Bueno, jóvenes, entonces, les deseo feliz fin de semana. Estudien mucho, cuídense mucho. Aprovechemos estas ganas que tenemos de trabajar y de salir adelante. Profe, una pregunta. ¿Sí? Daniela. ¿Será que para los grupos de las exposiciones se puede a 3? Sí, se puede dar 3 porque luego, pues también necesito el apoyo de ustedes de que hagan también doble presentación, ¿cierto? Entonces algunos estudiantes van a tener que hacer doble presentación, pero en principio se puede de 3, sí. Bueno, profe, Pero gracias. también necesito el apoyo para cubrir con todos los temas. Entonces, ya yo estoy haciendo